De Dinero. dinero. Sustento monetario. Sistema monetario, dinero. ¿Qué más es economía? A ver, no solamente se basa en dinero. ¿Qué más es economía? ¿Comida? Comida. Bien, puede ser, pero es un sector más. Controlar el dinero que va en los bancos. El control del dinero, el dinero que van en los bancos. ¿Qué más es economía, jóvenes? Ahora la ¿El pregunta. manejo de algo? El manejo de. Manejo de precios. El manejo de precios. Cuenta bancaria. Las cuentas bancarias. Pero si yo les llevara a la economía en ustedes, yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han hecho economía? Ahorrar. Ah, muy bien, sé que ustedes hacen Gastar. economía a través del ahorro, a través del gasto. ¿Qué más? ¿Cómo hacen la economía más ustedes? A ver, ¿cómo más han gozado la economía? Por ejemplo, con lo que no te gusta, ¿no? Tu mamá te dice, anda, compra un sol de pan. ¿Estás haciendo economía o no? Claro, Sí. estás haciendo economía porque estás haciendo comprar tu sol de pan. O cuando vas a comprar comida para tu gatito, o cuando vas a comprar, no sé, vas con tu mamá al mercado. Yo sé que la mayoría de todos los que estamos acá hemos ido a acompañar a mamá al mercado, ¿no? Y tú ves cómo mamá entra con las caseras y habla y pregunta, ¿no? Y le dice, casera, ¿cuánto está esto? Casera, ¿cuánto está aquello? Y empiezan a hacer las rebajas económicas. Entonces, ahí estás haciendo economía. La economía se goza en cualquier sector de nuestra vida continua y diaria, ¿ok? Desde ir al mercado con mamá, desde comprar un sol de pan, inclusive desde los ahorros que ustedes puedan hacer. Entonces, en cada aspecto de nuestra vida nosotros gozamos con la economía, ¿ok? Pero la economía que vamos a ver hoy está direccionada, por decirlo así, en nuestro país, ¿ok? En nuestro país. Hace tiempo hubo un escritor peruano que dijo, el Perú es como un mendigo sentado en un banco de oro. Yo les pregunto, ¿alguien sabe qué significa ese término o esa frase? Que el Perú es como un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Qué quiere decir esa frase, jóvenes? A Que ver. no lo El Perú es aprovechamos. rico, pero no sabemos cómo aprovecharlo. Ajá, eso. Muy bien, Harold. ¿Alguien más tiene otro concepto? Muy bien, Harold. A ver, no solamente Harold piensa, yo también yo imagino que todos los que estamos acá. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué significa la frase, el Perú es como un mendigo sentado en un banco de oro? Se había escuchado esa frase. Exacto, hemos escuchado. Que el Perú tiene alto potencial, pero no se sabe cómo llegar a ese alto potencial. Muy bien, el Perú tiene un buen potencial, pero no sabemos cómo manejar o trabajar ese potencial peruano, ¿no? El señor El Antonio, Perú antes tenía riquezas ocultas. que el Perú tiene sus riquezas ocultas, ya también. El señor Antonio Raimondi fue el hombre que dijo esta frase, ¿ok? Y hacía una referencia básica a los recursos que ustedes ya conocemos, ¿no? Para empezar, tema de primaria. ¿Cuántas regiones tiene el Perú? Tres Tres regiones. Tres regiones. Tres. ¿No? Costa, Tres. sierra y selva. Eso nos han enseñado. Pero ahora sabemos que hay una cuarta. ¿Cuál es la cuarta región más importante? Mar peruano. El El mar Mar peruano. Peruano. Mar peruano. También conocido como Mar peruano. el Mar mar peruano. ¿no? Muy bien, excelente, chicos. Así me gusta, participemos. Entonces, hoy vamos a ir direccionando nuestra economía a un punto básico. Amigo Yosimar, léeme el texto, por favor, el concepto de economía. Te escuchamos, hijo. Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual obtenemos productos, bienes y servicios que cubren nuestras necesidades. Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de riqueza dentro de una comunidad mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún servicio, teniendo como fin la satisfacción de las necesidades humanas. Según lo que había leído o con lo que ha leído ya nuestro amigo Yosimar, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la economía? Según el texto. Está casi al final y está también casi al medio. A ver, ¿cuál es el objetivo de la economía? Con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Exactamente, señor Harold. Satisfacer las necesidades humanas o cubrir las necesidades humanas. Entonces, nosotros hacemos economía para sustentar diariamente nuestra vida. Imaginemos que no tengas dinero. Ahora, tú sabes que el dinero es una parte muy primordial, ¿ok? Porque con dinero se compran los alimentos, con dinero podemos cubrir ciertas necesidades. Entonces, el dinero viene a ser un fragmento muy importante, pero el dinero no está estacionario, o sea, no se mantiene estático. El dinero está
en continuo movimiento, en continua rotación. Tanto así que hay momentos donde hay productos que suben su precio como productos que bajan su precio, ¿no? Pero lo que vamos a basarnos el día de hoy también es en este punto, ¿no? También es bueno saber que la economía, ¿ok? Que las actividades económicas son aquellas que permiten generar una riqueza. ¿Mediante qué? Ajá, mediante la extracción y la distribución de recursos naturales. Mira qué importante, extracción, transformación y distribución. Espero que estés anotando esos 3 puntos, ¿ok? Cosas que normalmente se ven dentro de la economía, ¿ok? Y de esa forma es lo que vamos a ver hoy. No te olvides, extracción, transformación y distribución. Es lo que vamos a analizar a lo largo de esta clase. Ahora, aquí está la clasificación de la economía basada en 3 aspectos importantes. Sector primario, sector secundario y sector terciario. En el sector primario está basado en 2 puntos, la parte extractiva y la parte productiva. En la parte extractiva tenemos pues la pesca, tenemos la tala de árboles y tenemos la minería, ¿ok? Porque extraemos eso, ¿ok? Vamos al mar, extraemos pescado. Vamos a la selva, extraemos árboles. Vamos a los centros mineros, extraemos cobre, oro o plata, ¿ok? En el sector productivo tenemos pues la agricultura y la ganadería. ¿Por qué productivo? Porque la agricultura y la ganadería son cosas que vamos nosotros adiestrando con el pasar de los años, ¿ok? Desde los primeros pobladores peruanos, aquí en nuestra región, la tierra se ha ido trabajando, cultivando, manteniendo, ¿ok? Al igual que la ganadería. Entonces se cuida ese recurso, por eso es productivo. En algunos casos, por ejemplo, puede haber, por ejemplo, en el caso de la tala, en el caso de la pesca y de la minería, estos recursos suelen ser agotables, o sea, se pueden agotar. Puede haber un momento donde ya saques mucho el cobre, que ya no hay más cobre en el Perú. Entonces, ahí se detiene. En cambio, la ganadería no, porque la ganadería tú la puedes ir trabajando, 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 trabajando constantemente. ¿Ok? Bien. En el sector secundario tenemos la economía transformativa, que prácticamente esto ya lo vamos a ver a las grandes industrias, por ejemplo, las industrias de leche, azúcar, algodón, ¿no? Que hoy en el Perú existen. Ahora también tenemos el sector terciario, que es el sector de la distribución. ¿Y cómo distribuimos nuestra economía? ¿Cómo distribuimos todo esto? Pues a través del comercio, a través del transporte y por medio del turismo. El turismo viene a ser hoy en día uno de los factores más importantes, ¿ok? Uno de los factores más importantes para poder mejorar la economía de un país, ¿ok? Pero debido a esta enfermedad, prácticamente esto de aquí del sector turismo se ha visto frenado, ¿no? Se ha visto frenado. Bien, esto es lo que vamos a ver a lo largo, ya a lo largo de estos meses, porque hoy vamos solamente a tocar 2 puntos importantes. Hoy solamente vamos a tocar la pesca y la tala, nada más, que vienen a ser sectores primarios, ¿ok? No te olvides. Y de una forma también sector extractivo. Bien, vamos con la pesca. A ver, vamos con la pesca. Yo sé que la mayoría de acá, pues, el Perú es rico en pescado, pues, ¿qué peruano no ha probado su rico ceviche, o su pescadito frito, o su arroz con mariscos, ¿no? Porque normalmente eso es pues, lo que consumimos bastante aquí en el Perú, ¿no? Tenemos la riqueza para poder consumirlo. Entonces, vamos con la pesca. A ver, amigo Harold, ayúdanos con la pesca, por favor. Ayúdanos a leer la pesca. ¿Qué dice la pesca? Pesca es la captura y extracción de peces u otras especies acuáticas de medio natural como invertebrados, crustáceos y moluscos, además de mamíferos en el caso de culturas orientales. Ancestralmente, la pesca ha consistido en una de las actividades económicas más tempranas de muchos pueblos del mundo. De acuerdo con estadísticas de la FAO, el número total de pescadores y piscicultores se estima cercano a los 3 millones. 38 millones. Muy bien, gracias, Harold. Ahora, según lo que Harold acaba de relatar, sabemos que la pesca viene a ser el arte ancestral más antiguo que se puede desarrollar en la mayoría de pueblos en el mundo. Porque nosotros sabemos que la agricultura es una parte muy primordial, perdón, la pesca es una parte muy importante, ¿ok? Ya que si estás ubicado en un sector costa, esto te va a ayudar prácticamente a un gran desarrollo. Ahora, aquí hay una palabrita que se llama la FAO. ¿Alguien sabe qué cosa es la FAO? Sin googlear, por favor. ¿Alguien sabe qué cosa es la FAO? Fauna asociada con el océano.
Casi, pero no. Es un término en inglés que significa Food Agriculture Assistance, que significa Organización de las Naciones Unidas, pero para la alimentación y la agricultura. ¿Ok? Entonces, este fragmento de organización que no permite, ¿ok? Esta organización vela por la alimentación, vela por la tipología de que no exista hambre en grandes partes del mundo. Y está Organización asociada, de Agricultura. ajá, la Organización de Agricultura y Alimentos, está asociada con las uniones, con la ONU, con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta organización? Es velar por los alimentos en el mundo entero, que no se maltrate, inclusive que no se pueda extraer de forma desmesurada los alimentos y se pueda trabajar de forma efectiva. Entonces, la pesca viene a ser de un aspecto muy relevante, el aspecto más importante dentro del Perú, ¿ya? Pero en la pesca en el Perú se trabaja de dos formas, ¿ok? Se trabaja de dos formas muy importantes. Por ejemplo, en el Perú se trabaja de dos formas relevantes. Tenemos la pesca artesanal y tenemos la pesca industrial. Cuando nosotros hablamos de la pesca artesanal, estamos hablando, pues, que en este caso sus características son las siguientes. Carece de apoyo financiero, ¿ok? Se utilizan pequeñas embarcaciones. El área máxima para que estos pescadores puedan trabajar es de 5 millas. Desembarcan en caletas. Caletas son pequeños lugares, donde ellos, pues, pequeños puertos, por decirlo así. Y en este caso, llamada también la pesca de consumo humano directo. Quiere decir que ellos pescan para poder consumir directamente, ¿ok? En este caso, la mayoría de esta pesca artesanal termina siempre en los mercados, ¿ok? En los mercados comunes. En cambio, la pesca industrial es un poquito más avanzada, ya que tiene apoyo financiero, utiliza grandes embarcaciones, tiene un área de extracción de 6 a 50 millas, muy amplia, desembarca en grandes puertos y también es llamada en la pesca de consumo indirecto. ¿Por qué consumo indirecto? Porque todo lo que ellos pescan, ya, lo llevan a las grandes industrias, a las grandes fábricas de alimentos, o también conocida como las industrias de conservas, ¿ok? Ahí es donde se trabaja el pescado, el aceite de pescado, la harina de pescado y cosas por consecutivo, ¿ok? Entonces tenemos una gran diferencia. La pesca artesanal termina siempre en los mercados y siempre es de consumo directo, porque ellos lo pescan y lo tratan directamente. En cambio, la pesca industrial siempre se pesca de forma desmesurada, de forma más amplia, y se llevan siempre a las fábricas de conserva, ¿ok? Entonces, para este punto tenemos que saber que en el Perú, pues también gozamos de este punto, ¿ok? Gozamos de estos aspectos. Ahora, hasta este punto sabemos también que hay principales zonas de pesca, ¿ok? Tenemos principales zonas de pesca. En el Perú tenemos ciertos puertos, ¿ok? Donde se trabaja la harina y el aceite de pescado, ¿ok? Donde se trabaja muchísimo, y también las conservas y congelados. Por ejemplo, los productos de harina y aceite de pescado se trabajan en el puerto de Paita, Malabrigo, Chimbote, Coixco, Vegueta y Hilo. ¿Ok? En estos puertos es donde prácticamente se trabaja muchísimo lo que son la harina y el aceite de pescado. Y están ubicados pues aquí, ¿no? En Piura, La Libertad, Ancash, en Lima y en Moquegua. Entonces, estos puertos ayudan muchísimo a la alta producción de pescado, harina y aceite. ¿Ok? En cambio, la conserva y los congelados lo trabajan en el puerto de Paita, en Chimbote, en Coixco y en Hilo, que son ciertos sectores también, y como ya lo sabemos, son similares aquí. ¿Ok? Listo. Entonces, sabemos que la extracción pesquera se realiza en diferentes puertos del litoral peruano, de las cuales siendo Piura y Ancash los más destacados. ¿Ok? Son en esos sectores donde más se trabaja las conservas y los productos de origen marítimo. Bien, ante esta situación también tenemos, pues, a quién exportamos, porque una cosa es la importación y otra cosa es la exportación. Pero para que tú puedas entender ese término, tenemos que analizar qué cosa es importación y qué cosa es exportación. ¿Alguien me puede decir qué cosa es el término, qué significa el término exportación? Que se transporta a otros lugares. Que se exporta con otros sitios, no lo llevamos. Por ejemplo, el Perú tiene alianzas económicas, entonces exportamos esa materia, ese producto a otros países. ¿Y qué significa importación? Cuando es dentro del país. Importación es cuando traemos de Cuando afuera para adentro. recibimos. Cuando traemos de afuera productos de afuera y que llegan aquí adentro. ¿Ok? Eso se llama importación. Importamos de afuera. Ahora, en este punto se sabe, ¿ok? Se sabe que España es el país más importante con destino de producto, en este caso de humano directo.
¿Ok? Nosotros exportamos directamente a España. Luego sigue Estados Unidos, Francia y China, los cuales también exportamos directamente. Las especies que consumen esos países son variadas. En este caso tenemos la pota, el calamar congelado y productos prácticamente de mayor relevancia que son pues de la extracción y exportación peruana. Eso es lo que más exportamos a esos países. ¿Ok? Pero también tenemos que tener en cuenta que no solamente son los únicos países a quienes nosotros pues podamos exportar ciertos productos. También podemos exportar a Bélgica, Japón, China, Dinamarca, ¿ok? Y aproximadamente a esos países damos el 60% de toda la producción que tenemos dentro de nuestro país. Pero también tenemos en este punto, ya por decirlo de esta forma, los principales complejos pesqueros, ¿no? Como ya lo hemos mencionado hace un momento, que están acá ubicados. Pero también sabemos que la anchoveta, la lisa, el camarón, la trucha, el suche, la rana, el paiche, el zúngaro, el bagre y peces ornamentales son lo que también producimos bastante en nuestro. En el mar peruano, la anchoveta. En los ríos costeros, la lisa y el camarón. En los ríos y lagos andinos, la trucha, el suche y la rana. En ríos y lagos amazónicos, el paiche, el zúngaro, el bagre y peces ornamentales. Quiere decir que el Perú tiene lo suyo en cuanto al aspecto marítimo. ¿Ok? Tiene lo suyo. Y eso nos hace un país potencialmente hablando en el sector marino, un buen potencial económico. ¿Ok? Listo. Hasta aquí, pues prácticamente hemos visto la mayoría de los peces y cómo estos se trabajan y cómo estos se exportan. A pesar de que Asia sea un país donde también se trabaja muchísimo la variedad de peces, aquí en el Perú también exportamos a Asia, ¿ok? Porque hay una variedad de peces que allá no se desarrollan. Entonces es por eso que exportamos a dichos lugares. Pero bien, ahora nos vamos con la tala de árboles. ¿Alguien me puede decir por qué es importante y en qué afecta la tala de árboles? Afecta en el medio ambiente, ya que los árboles es fuente para el oxígeno. Muy bien, señor Harold. ¿En qué más podría afectar los árboles, la tala de árboles discriminada, por decirlo así? ¿Alguien más aparte del señor Harold? Muy bien, Harold. Ya no habría árboles en el mundo. No habría árboles, claro que sí. Habría una deficiencia radical en cuanto a los árboles, ¿no? El hábitat natural de algunos animales. Muy bien, señor Yosimar. Veríamos afectado el hábitat natural de algunos animales. Entonces se ve desbeneficiado los animales y los seres humanos. Entonces, pero la tala de árboles también es algo importante. ¿Ok? Es algo muy importante porque también nos ayuda en ciertos aspectos a saber manejar y conocer esta propiedad, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer aquí en la tala de árboles. Es una actividad mediante el cual el hombre aprovecha los recursos forestales beneficiándose de la madera. ¿Ok? Esta actividad se concentra en áreas geográficas donde hay bosques. En este caso, en el Perú, en la selva amazónica, donde hay un enorme potencial de árboles madereros. ¿Ok? Según los valles interandinos, donde encontramos bosques, en este caso de eucalipto, algunos sectores en la costa norte, donde se utiliza principalmente el algarrobo, la leña y cajones para frutas. La selva es un potencial muy importante. ¿Ok? La selva es un potencial muy importante. Entre el año 1883, 1884, 85 y entre esos años, entre el año 1883 al 95, 1895, se trabajó un árbol muy importante que se llamaba el árbol del Shingo, ya, el Chiringo, perdón, el árbol del Chiringo, que en ese tiempo se creía que era el árbol que se utilizó más para fabricar el caucho, ¿ok? Se fabricó el caucho, los neumáticos. En la segunda revolución industrial se utilizaba mucho el caucho y en el Perú teníamos bastante de este árbol Chiringo y empezamos a exportar y a vender como materia prima para la segunda revolución industrial. Y fue muy importante y muy relevante lo que vendimos y lo que teníamos. Pero no solamente utilizamos para la fabricación de llantas y neumáticos. En este caso, los árboles también, como ya se ha mencionado, se puede trabajar para varios aspectos importantes, la cual la actividad humana es muy relevante. Por ejemplo, aquí tenemos las especies de maderas más utilizables, las cuales pues su función principal es para muebles y cosas por el estilo, ¿no? Tenemos el caoba, que es la madera más fina que tenemos aquí en el Perú, no te olvides. Tenemos el cedro, que es la cual se aprovecha más. Tenemos el pumaceba, el huito, el tornillo, el capirona, el moena, el upuna, el copaiba, el huancapu, el palo de balsa, el ispingo y el ucumamba. Entonces, estas son las maderas que en el Perú abundan, ¿ok? Y son exportadas también, porque nuestras maderas también son exportadas, jóvenes. Tanto la exportamos al mundo entero y también la utilizamos para nosotros.
más prácticamente todo lo que tenemos en casa, ¿no? Prácticamente todo lo que tenemos en casa como muebles, sillas, mesas, escritorios, armarios, prácticamente provienen de ese origen, ¿no? De la madera que nosotros en el Perú abunda. Y en este caso tenemos una variedad muy, muy, muy importante, ¿no? Aquí se trabajan los muebles, lanzas, se trabajan viviendas, el parqué, ya los tripleys, las viviendas hechas pues de madera, ¿no? También se puede trabajar los botes y las balsas, porque cada madera tiene para un trabajo específico. No es que tú utilices el caoba para hacer casas, no. El caoba es más fino para trabajar muebles, al igual que el cedro, ¿no? En este caso el cumaceba se utiliza para trabajar lanzas y arpones, es más fuerte, más duradero. Y así sucesivamente cada madera tiene su utilidad y tiene su fragmento importante en cuanto a lo que es la exportación que hace nuestro país. La madera se exporta tanto a países europeos como países asiáticos también. ¿Ok? Bien, y hasta aquí prácticamente ha sido el desarrollo, pues, importante de lo que es nuestro país y cómo esta la estamos trabajando. Ahora, si sabemos que el país, nuestro Perú, tiene recursos muy importantes, ¿qué es lo que nos falta a nosotros para poder exportar y ser un país primermundista? Yo les pregunto, ¿qué nos está faltando a nosotros si teniendo tantos buenos recursos, qué nos falta a nosotros como peruanos para poder pues estar a la altura de Estados Unidos, de Japón y de otros países en el mundo? Les pregunto, escucho respuestas. A ver. Que haya más economía en el Perú. Aprovechar. ¿Y cómo generamos más economía? Nosotros haciendo los productos. Comprando país. ¿Quién dijo eso? ¿Abigail, creo? Raquel, Raquel. Raquel, ¿qué habías dicho? Discúlpame. nosotros aprovechar lo que tenemos y hacer productos. Muy bien, Abigail. ¿Sabes cuál es el problema del Perú? El problema del Raquel, Perú... profesor. Oh, Raquel, perdón. ¿Sabes cuál es el problema del Perú? El problema del Perú es que prácticamente aquí hay muchas empresas extranjeras. Son pocas las empresas nacionales. Entonces, ahí está el problema. Que, por ejemplo, si tú te quieres comprar un celular y te vas, por ejemplo, ¿a qué operador te vas? A Claro y a Movistar, ¿sí o no? Entel, Y Entel, ya. ¿De qué nacionalidad son esas empresas? No son peruana. peruanas. No son peruanas. No son peruanas. Eso no le pertenecen al Perú. Esas empresas no son peruanas. Movistar, Claro, le pertenecen a Chile. Saga Falabella, Metro, Totus, le pertenece a Chile. Son empresas chilenas, pero son las que más... Los extranjeros vienen acá. Exactamente, las empresas extranjeras abundan en el Perú, jóvenes, es por eso que no nos podemos desarrollar bien, ¿ya? Ese es un problema. No, tampoco digo que no esté bien, pero lo malo es que aquí, pues, abunda y nosotros consumimos muchísimo más el producto extranjero que el producto nacional, y ahí está el detalle. Las grandes fábricas, pues, las subvencionan las grandes empresas extranjeras, no las empresas nacionales, y ahí está el gran detalle, ¿no? Ahí está el gran detalle. Muy bien, hijos. Hasta aquí, pues, imagino que ustedes habrán aprendido de la importancia de la economía y cómo ésta se manifiesta a nivel global dentro de nuestro país. Hasta aquí ha sido la clase de hoy.